Hoy en las conversaciones de la HJCK estoy increíblemente bien acompañada. Está conmigo Enrique Bunbury, una de las figuras más importantes del rock en español y de la música. Enrique, bienvenido a la HJCK, qué placer. Muchas gracias por esa introducción. Muy amable. No, con muchísimo gusto. Estás de nuevo en Colombia, un país que pues te quiere mucho, que siempre te recibe con los brazos abiertos y al que también le presenta siempre unos shows y pues una música preciosa. Enrique está presentando y lanzando su nuevo disco, Cuentas Pendientes, que es una exploración a la música latina e hispanoamericana. Enrique, me gustaría empezar esta conversación preguntándote acerca de la performatividad de la música, cómo es también pues que has hecho giras, muchas giras y te has presentado en Mm. muchos lados desde que eres muy joven, cómo es la música también performativa y teatral, sabiendo que pues va más allá de la escucha, va más allá del sonido. Claro, es muy interesante eso que dices, ¿no? A mí siempre me gustó que, que los shows en vivo tuvieran ese componente un poco teatral, ¿no? El que el intérprete intente transmitir el contenido de los textos y el, lo que quiere transmitir la música de una forma un tanto gestual, ¿no? Eh, yo provengo de, digamos, de artistas o los que me hicieron dedicarme a la música eran artistas que tenían ese componente, ¿no? Desde Elvis Presley a David Bowie, ¿no? Que ha sido una influencia muy importante en mi carrera. Y, y siempre he intentado que los espectáculos tuvieran ese componente extra que acompañara a la música. Ujú. Hay una cosa, Enrique, que a mí me parece muy interesante preguntarte y explorar, y es este tema como de la figura de Enrique Bunbury que vemos sobre los escenarios, haciendo música también, pues en qué momento deja de ser real Enrique Bunbury, se personaliza un poco, hasta dónde llega también pues el personaje que has construido a través de los años. Claro, yo no tengo mucha conciencia de eso, no sé dónde empieza y dónde acaba. Sé que todos ponemos en algún momento una línea roja que es donde queremos guardar ciertas cosas para nuestra privacidad, ¿no? Nuestro entorno más cercano, familiar y todo eso. Pero yo considero que quizás con el tiempo he ido acercando más a persona y personaje, ¿no? Ujú. Creo que cuando me subo al escenario sigo siendo la misma persona, e intento por lo menos ser la misma persona, aunque intento vestirme mejor, Uf, ¿no? eso es un gran dato. Eh, o, o yo creo que que siempre hay un cierto grado de máscara en toda la performance que tú realizas cuando te muestras al público. Pero, claro, yo escucho mis canciones que he grabado en este disco o en cualquier otro y me escucho a mí mismo, escucho mi voz, escucho eh, mi forma de pensar. Creo que que lo que transmito es una vía directa hacia la persona, ¿no? Y por eso me cuesta a veces esa diferenciación que quizás desde fuera parezca que existe una persona, un Enrique Bunbury, que es el que se sube a un escenario y luego hay una persona, digamos, más privada que es muy diferente. Yo tampoco veo que exista tanta diferencia. Hay algo que me gustaría hablar también, Enrique, y es este tema de cuando vemos desde fuera unos personajes grandes de la música, como ya los he mencionado, Elvis Presley, Bowie, pues bandas grandísimas del rock también, Soda Stereo, Andrés Calamaro.
pues también está un poco la discusión está del ego, ¿no? De cómo funciona el ego a veces siendo un personaje público y un personaje famoso. ¿Cómo te has encontrado tú también en esas batallas con el ego? ¿Las has tenido o cómo las has reflexionado? Bueno, es que es cierto que para empezar en la música tienes que tener más que ego, un cierto punto de narcisismo, ¿no? De narcisismo porque es absolutamente ridículo pensar que una canción que se ha escrito en tu casa merece ser escuchada por todo el mundo y además tú te mereces subirte a un escenario porque tienes algo que ofrecer y crees que el público te va a escuchar con atención. Hay algo que a mí por lo menos me causa cierto cortocircuito. Y ahí creo que a lo mejor es ese el grado de ego que te hace dar ese paso. Ujú. Un- te, te da el valor suficiente. Pero una vez que tú empiezas a realizar tu profesión, yo he intentado, he intentado limar el ego todo lo posible. eh, Y creo que en mi carrera ha ido en picado hacia la nada. Cada vez el ego en mi vida ocupa un menor lugar, ¿no? Me gusta mucho escuchar, me gusta mucho atender. Siempre considero que los demás tienen mucho que ofrecer y me gusta atender a mis compañeros de profesión, pero me gusta también atender a quien está muy alejado de mi vida profesional, ¿no? Y tiene unas profesiones, digamos, humildes o sencillas, ¿no? Ujú. Distintas, como que Distintas. también creo que, pues lo que dices me parece muy hermoso porque cuando uno tiene la oportunidad de hablar con alguien como tú y con alguien que pues lleva muchos años de carrera musical, pero que también es un referente para otros artistas, creo que también es importante explorar como esas minucias de cómo son como persona, porque creo que también, como lo mencionabas anteriormente, hay como una máscara, una pared frente a un público y pues me parece muy lindo que me lo compartas. Sí, pero ahora mismo yo, por ejemplo, siento que aquí estamos manteniendo una conversación en la que en realidad tú me estás preguntando a mí y aquí tengo que ejercer yo, eh, eh, tengo que dejar que salga un poco el ego para hablar de mi carrera, de mis discos, de mi tal, de mi. Y llega un momento en que digo, no, pero si a mí, bueno, pues estamos en una conversación, me gustaría preguntarte a ti y me gustaría que esto fuera pues para aquí y para allá, ¿no? Y que pudiéramos, pero entiendo cuál es el juego este de la entrevista. Entonces, digamos que ahí ya no entra el ego, sino la aceptación de el lugar, ¿no? Que te corresponde profesionalmente, ¿no? Tengo que hablar de mi disco porque acabo de sacar y me gustaría que la gente lo conociera. O cuando te subes a un escenario, entonces, bueno, pues estás ahí pues, bailando y estás moviéndote y tal, y tienes los focos ahí apuntándote. Pero para mí, yo estoy viviendo una comunión con el público, ¿no? Ujú. Eso es súper lindo. Me parece que la conexión con el público es fundamental, ¿no? Como que también que hay una reciprocidad. Totalmente, totalmente. Y a veces el público no se da cuenta de lo importante que son. Que para mí, claro, ellos vienen a ver a mí o a cualquier artista que vayan a ver, que pagan un ticket por un concierto, pero en realidad yo vengo a verles a ellos. Ujú. O sea, yo quiero ver cómo es el público en Bogotá o cómo es el público cuando voy a Quito y así como ellos salen del escenario, del venue y dicen, ah, pues hoy hemos visto a Bunbury y ha estado súper bien o no me ha gustado tanto esta vez. Bueno, yo también me voy y digo, hoy no han estado tan bien el público de Bogotá o han estado increíbles, ¿no? Entonces, va en las dos direcciones. Claro, y eso me parece que es fundamental para una comunicación horizontal con las personas que te ven, ¿no? Y creo que eso debería funcionar en cualquier ámbito, como que sea
igualitario en el momento de comunicarnos, ¿no? Y Enrique, en este nuevo disco de Cuentas Pendientes, haces como una exploración de la música hispanoamericana con unos sonidos un poco distintos a lo que hiciste en tu disco anterior, Greta Garbo, pero creo que pues lo has hecho antes, como que has explorado estos Ujú. géneros antes, no es algo que no hayas hecho anteriormente. Y pues me gustaría hablar de eso, cómo es también volver al origen, volver a hacer cosas que ya se han experimentado y cómo fue también trabajar con músicos latinoamericanos. Claro, lo que buscas es distintos matices y cómo acercarte desde una perspectiva diferente. Eh, en mi trilogía con El huracán ambulante, Pequeño, Flamingos y El viaje a ninguna parte, que no eran discos de música latinoamericana, eran discos en los que había pinceladas de música latinoamericana. El único disco que he hecho de música latina se puede decir que es Licenciado Cantinas, que es un disco directamente de versiones de canciones latinoamericanas. Este es un disco de canciones propias y la gran diferencia para mí de los dos es que Licenciado Cantinas se hacía desde la perspectiva de una banda de rock tocando canciones latinoamericanas y este no es una banda de rock, son músicos que provienen del folclore. He intentado que sea, bueno, desde el folclore para el folclore, ¿no? Ujú. Digamos. Entonces, aunque en todo lo que hago se pueda vislumbrar ciertos tics de músico de rock, porque es de donde yo provengo, creo que este es un disco que tiene más conexión con la raíz y con lo popular. Eso me parece muy lindo porque últimamente, pues uno que habla tanto como de literatura y de arte y esto, hay como una corriente de Ujú. volver a la raíz, ¿no? Como de buscar el origen, como de averiguar de dónde venimos. ¿Cómo es eso, explorarlo desde la música? Claro, yo entiendo que en el acto creativo hay, tienes dos opciones, o intentar avanzar y buscar en el presente o en la vanguardia, encontrar cómo avanzar en tu acto creativo, o mirar hacia dónde viene y entonces recibir influencias de algo muy primigenio, ¿no? Pienso en Picasso y cómo avanza con el cubismo, ¿no? Y cómo utiliza las vanguardias para evolucionar en su pintura, pero cómo a la vez, en un momento dado, mira hacia las máscaras africanas y mira hacia eh, los, las primeras actitudes humanas ante el arte para encontrar cuáles son las motivaciones, cuáles son los motivos que se utilizan en esas pinturas o en esas máscaras para, eh, para dar sentido a un nuevo sentido a su obra. De alguna forma, yo he mirado para adelante en unos cuantos discos, ahora estoy mirando para atrás eh, para reencontrarme con mi lugar en este mundo que me ha tocado vivir e intentar expresarme de unas nuevas formas, ¿no? De nuevas maneras. Eso me parece tremendo, eso de cómo explorarse a sí mismo y reencontrarse, porque creo que ahorita, en esta época en la que estamos todo el tiempo con afán, ¿no? Todo el tiempo mirando qué está pasando en internet, todo el tiempo mirando Mm. TikTok y todo, y creo que este disco y lo que has hecho con Cuentas Pendientes es también dar un respiro, como esperar, escuchar, como darse cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, más allá de las pantallas, más allá de la sobreinformación. Claro, es muy interesante lo que dices y de alguna forma cada uno tenemos nuestra responsabilidad con respecto a nosotros mismos. Yo pienso en la nutrición y lo que quieres comer y qué es lo que está, que, que- que está bueno, qué es lo que te sienta bien, em, qué es lo que te empacha, qué es lo que te hace daño a tu cuerpo. Y lo mismo que pienso con respecto a la nutrición alimenticia, lo pienso con respecto a la nutrición cultural, ¿no?
que al final tenemos que en algún momento de nuestra vida cuidamos un poco más nuestra alimentación, ¿no? Y Ujú. entonces empezamos a decir, a lo mejor no quiero ver este tipo de películas que no me aporta absolutamente nada y me parece que son un poco de baja calidad o que no conectan conmigo. Y lo mismo con respecto a la música y lo mismo con respecto incluso a la información, ¿no? Eh, y claro, cuando hablamos de sobreinformación, hay veces que le llamamos información a, claro, en las redes sociales, cuando estás haciendo scrolling, la mayor parte de la información que te llega es una nadería, ¿no? Ujú. Es sin ningún contenido de importancia, ¿no? Acabamos viendo vídeos de gatos y de gente que se ha pegado un tortazo en la calle y cosas así. O el culo a las Kardashians. Cosas, ¿no? Cosas que no te aportan nada. Pero en realidad, en Internet tenemos acceso a lo que queramos, ¿no? Podríamos estar estudiando filosofía griega o Ujú. podríamos estar interesándonos por la Feria de Arte de Bogotá o podríamos estar interesados por cuáles son los libros más interesantes que se presentan mañana en la Feria del Libro. O sea que tenemos la opción, son las herramientas, las tenemos, eh, pero a veces acabamos alimentándonos de Burger King. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y ahora volviendo un poquito a este tema de tu disco, pues me gustaría que habláramos de esa conexión que tienes con América Latina, porque pues hablando acerca de cuentas pendientes y de que trabajaste con músicos latinoamericanos y que has en este nuevo álbum explorado el bolero, el son cubano, el tango, pues cómo ha sido también tu conexión con este continente que pues obviamente es increíblemente rico a nivel musical, pero cómo ha sido también tu conexión con el público latinoamericano, ¿cómo lo ves? Mm, Bueno, las dos conexiones han ido parejas. Digamos que empezó la conexión profesional a través de mis conciertos. Bueno, he tenido la fortuna de viajar por toda Latinoamérica y actuar en escenarios bueno, de cada uno de los países. Y conforme yo llegaba a los lugares, lo que tenía era una ansia por conocer, bueno, de su riqueza cultural, eh, de su, qué es lo que comían, cuál era la diferencia entre comer en, en Venezuela o comer en Colombia. Y por supuesto, la música, la cultura, la artesanía, los escritores, los pintores. Entonces, ese ansia por aprender de todos los pueblos latinoamericanos fue un poco pareja, pero fue creciendo y cada vez se hizo mayor, ¿no? O sea, mi pasión por Latinoamérica ha ido increciendo hasta, bueno, pues hasta este disco y lo que venga. Claro, lo que sea necesario para seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Y conectando con la gente. Y hablando de conectar con la gente, Enrique, el proceso que tú has hecho a lo largo de tu carrera con otros artistas también me parece muy importante. O sea, yo creo que la mayoría de demostraciones de arte, la música, la literatura, el cine, se hace colectivamente, ¿no? Como que hay algo que se tiene que realizar en colectivo con otras personas, con otros músicos, las colaboraciones que has hecho en su momento con diferentes artistas, con Zoé, con Mon Laferte, con bandas como Ar de Bogotá, todo este tipo de cosas que han pasado, pues cómo es también el proceso de colaborar con otros artistas. A mí me ha gustado mucho colaborar con artistas, lo he hecho con artistas de géneros súper dispares, incluso muy lejanos a lo que yo hago. Creo que siempre es bonito situarte en el contexto musical de los demás para aprender cómo realizan su labor, cómo es su acercamiento a las canciones. Y bueno, has citado unos cuantos, pero no has citado a los colombianos con los que he colaborado, que me ha gustado colaborar con gente de diferentes países y de Colombia también, ¿no? Ujú.
Recordaba antes Diamante Eléctrico, Aterciopelados, y Sí. alguno más que me estoy olvidando, pero sí, de hecho me hace estar muy atento a lo que hacen mis compañeros de profesión, ¿no? Ujú. Y eso también es muy lindo, como To- compartirse entre los procesos, como decir, mira, tengo esto, tengo lo otro, tengo esta idea, hagamos mm, la realidad, ¿no? claro, claro, hay veces en las colaboraciones, hay veces que tú llamas, hay veces que te llaman a ti y hay veces que se establece un puente y que es cuando más interesante es, que es cuando compones o cuando escribes una canción mano a mano con alguien, ¿no? Eso es el proceso más interesante de todos. Pero incluso en el más superficial, que es ven aquí y canta esta estrofita, a mí me parece que ya es un proceso de aprendizaje muy bonito. Ujú, claro, hay como una semilla que se planta y que pues Totalmente. florece hermoso. Hay una cosa, Enrique, que también quiero hablar contigo y es este tema de las letras y pues el hecho de componer, de también sentarse uno a crear algo que se va a convertir pues posiblemente en un himno de la música. Entonces, ¿cómo es también escribir? Porque es importante seguir componiendo. Claro. Claro, el proceso de... Yo me he acercado a los textos de las canciones de formas muy diferentes, ¿no? Ha habido algún disco en los que empecé con los textos, escribiendo y queriendo transformar eso luego en una canción. Y hay veces, en este disco, por ejemplo, he trabajado mucho con las melodías. Y empecé con, con la música y la melodía y lo último de todo fueron los textos que quise encajar dentro de esa melodía. Y ahí, dado el contexto musical, para mí lo que era importante era encontrar ese equilibrio entre lo popular, porque son canciones, como decía José Alfredo Jiménez, para que el pueblo me las cante, ¿no? Y, por un lado, pero también quería que tuvieran un componente literario, una belleza interna que muchas veces se encuentra en lo popular, pero hay otras veces que en lo popular, bueno, pues se descuida un poco más, ¿no? Porque se hablan de cosas más sencillas bueno, en este caso he intentado, bueno, darle un tono ciertamente literario, ¿no? Ujú. Eso me parece magnífico porque a veces estamos como llenos de letras, pues no quiero decir vacías, pero pues más sencillas con otro Claro. tipo de temas y creo que también para escribir música, así como para escribir un libro, por ejemplo, pues hay que tener un sentido, ¿no? Como que debe tener un sentido, ¿o tú cómo lo tomas? Para mí es obvio lo que acabas de decir, es totalmente así, no lo veo de otra manera, ¿no? Creo, es cierto que, es cierto que puedes crear arte a partir de cualquier cosa, puedes ser un pintor y decir voy a pintar una bombilla, ¿no? Y luego si quieres le puedes dar puedes dar un discurso en torno a la bombilla, ¿no? Que si es la electricidad, es la luz, es no sé qué, lo que quieras, pero al final has hecho una bombilla. Eh, y en la música exactamente igual, puedes hacer un texto sobre los temas más triviales, ¿no? Y no voy a decir que el amor sea un tema trivial, creo que es un tema profundo, ¿no? Pero puedes hacer una canción sobre la mayonesa, la gasolina, no sé qué. Bueno, y sobre eso tú puedes tener un discurso o incluso puedes no tenerlo porque la música toca diferentes niveles de las personas. Puede tocar un nivel, digamos, más básico que tiene que ver con el ritmo y tiene que ver con el baile y tiene que ver con el hedonismo de pasártelo bien con una música, o puede mover diferentes órganos, ¿no? El corazón y puede mover el cerebro también, Ujú. ¿no? El mejor de los casos es cuando mueve las piernas, el corazón y el cerebro, Cuando lo mueves todo. cuando lo mueves todo. Y ahora, Enrique, hablando
pues puntualmente de tu gira de nuevo con el Huracán Ambulante que regresa y que pues estarás visitando Bogotá y Medellín, pues cómo te sientes de volver, pues cómo va a ser pues que esta dinámica de esta nueva gira, cómo es también el recibimiento, cómo piensas que puede ser el recibimiento acá en Colombia. Bueno, he tenido la fortuna de que me tratan muy bien aquí en Bogotá, pero tampoco lo quiero dar por sentado y quiero ofrecer un gran espectáculo y un gran show para que sigan teniendo su confianza depositada en mis canciones y en mis conciertos, ¿no? Y estamos preparando un show que creo que les va a emocionar y les va a gustar mucho. Eh, Establecemos un puente entre la época del Huracán Ambulante, que es la banda que me va a acompañar, los discos Pequeños Flamingos y El viaje a ninguna parte, y este nuevo disco. Y luego añadimos una serie de sorpresas que desvelaremos el día del concierto. Claro, sin hacer spoiler de nada, la gracia es Exacto. sorprenderse, ¿no? Exacto. Y el espectáculo visualmente, yo espero que les guste. Estamos trabajando duramente en ello para ofrecer un espectáculo al nivel que se merecen. Enrique, yo estoy súper agradecida de estar sentada acá contigo. Te agradezco un montón ¿Y yo? por el espacio. Pues ya saben, el disco de Enrique Bunbury ya está en todas las plataformas, lo pueden escuchar en cualquier lado. Y pues nada, Enrique, muchísimas gracias. Siempre bienvenido a la HJCK, esta es tu casa. Muchísimas gracias.